els números i a les hores tinc que aprendre. El cartell molt maco, de veritat, molt maco, molt. Molt artístic. El procés, doncs avui parlem de pensions i llavors tenim el Paco Martínez, que ell és de la sectorial de jubilats de l'Assemblea. Ell és un lluitador, té un currículum força extens. Ell és nascut a Madrid, té 74, oi? 75 anys, vaja, fas cara 74. Tots els 72, ja. I ell és de Madrid, ell ha estat treballant en empreses telefòniques, tutelat sindical, vull dir, ell ha estat en moltes aspectes, en moltes coses i realment, com dic jo, és un lluitador que el conec ja fa temps que ens coneixem i crec que és una persona que realment ja ha col·laborat una vegada aquí a Sabadell i que quan li vaig proposar va acceptar encantat i el tenim aquí i tot teu. Benvingut. Vale, gracias. Bueno, yo os haré la charla en castellano, tengo más facilidad de palabra. Parlo bé el català, però no tinc facilitat de paraula, em quedo una mica aturat i prefereixo donar-la en castellà. Perdón. Bueno, de todas, gracias por vuestra visita. ¿Sí? Permeti una cosa per la teva tranquil·litat. Lingüisme que vostè parli en castellà i jo li parli en català. Sí, no, és que, mira, estigui tranquil, sisplau. la meva dona, Montserrat Vinyals Tafaner, i m'està parlant ara en català perquè agafi facilitat. Bueno, me ha presentado, me llamo Paco Martínez, nací en Madrid, desde luego nací en Madrid por accidente, la verdad es que no es que estuviera mucho tiempo en Madrid, lo que pasa es que trabajé en una empresa estatal durante toda mi vida y sí he ido muchas veces a Madrid, para cursos, para reuniones y para tal. Toda mi vida he trabajado en la misma empresa, era una empresa en que los catalanes no hablaban catalán, o sea que no he tenido facilidad para poder hablar el catalán libremente. Y todo lo que sé, pues lo he cogido pues por eso, porque me esfuerzo en hablarlo. Para un público non surt. Primero yo quería haceros una reflexión sobre un título que me ha parecido interesante y es este título: Un país que no está hecho del todo, tú cuentas. Es importante esto porque hay gente que cree que no cuenta pues porque no se siente catalán o porque cree que España todavía tiene un arreglo o cree que se nota muy ligado a España. Yo creo que un país por hacer, todos contamos porque todos tenemos la oportunidad de hacer un país nuevo. Yo quería hablaros primero del déficit fiscal. No sé si será demasiado hablar para una reunión tan pequeña, pero es que sin el déficit fiscal no veo cómo justificar una mejora en toda nuestra situación de hoy. Todos los datos sobre las pensiones en Cataluña son mucho mejores que los datos del resto de España. Pero es que el déficit fiscal es el que nos arruina, el déficit fiscal nos lleva al precipicio. Y entonces quería darle un repaso al déficit fiscal para que nos demos cuenta de qué situación distinta sería si pudiéramos recuperar ese déficit fiscal. Sabéis que hay dos formas de medir o de hacer bueno, hay muchas formas más, pero las usuales son dos formas que son flujo monetario y carga-beneficio. La diferencia entre flujo monetario y carga-beneficio es que el flujo monetario es lo que nosotros entregamos al Estado y lo que el Estado luego nos devuelve, o en financiación de la propia administración, de la Generalitat, financiación de enseñanza, financiación de educación, de financiación de sanidad, los Mossos, los bomberos y todo. Y lo que nos devuelve luego en cuanto a fomento, entran infraestructuras que son para Cataluña. La financiación de la Generalitat la controlamos nosotros a través de la Generalitat y la financiación de fomento controla al Estado
haciendo luego lo que le parece sobre el tanto por ciento de financiación. Las primeras balanzas fiscales que se hicieron en el 2005. No se habían hecho en España ninguna balanzas fiscales. Hicimos un Estado autonómico, pero nadie pensó que ese Estado autonómico se pudiera parecer ni en lo más mínimo a un Estado federal. Nadie pensó en los territorios. Se dice que los que pagan los impuestos son las personas y los que distribuyen los impuestos es el Estado. Pero se olvidan de que luego los distribuye por territorio. Y si resulta que luego la distribución por territorio es injusta al que más ha pagado, pues se convierte en una carga tremenda que nos está pasando a nosotros. Este 2005 hicieron estas balanzas fiscales el gobierno de Zapatero, y lo hizo obligado precisamente por los partidos políticos que le apoyaron, los partidos políticos catalanes que lo apoyaron en la investidura, que fueron, me parece en aquel momento fueron CiU y Esquerra Republicana, que en aquel momento se puso a colaborar con Zapatero. Esta balanza fiscal no se publicó hasta el 2008, porque claro, tú haces una balanza de un 2005, pero hasta el año siguiente no tienes resultados y se estuvo atrasando porque los resultados eran muy difíciles para presumir por parte de ellos y no se publicó hasta el 2008, hasta que les forzaron a Zapatero para que los publicara. En ella salía que la recaudación de este 2005 había sido 47.171 millones de euros en Cataluña, la recaudación que dimos al Estado, y la devolución por parte del Estado fue 30.436, lo que suponía un déficit fiscal, o sea, algo que no nos habían retornado de lo que les habíamos dado, de 16.735 millones, 16.735 millones. Con estos datos del Ministerio, o sea, estos datos que son del Ministerio, que no me los invento yo no soy economista, estos datos que son del Ministerio, la Generalitat los cogió y con ello fue elaborando todos los años el déficit fiscal catalán. El déficit fiscal con el Reino de España en ese momento fueron 16.500 millones al año. 45,2 millones cada día. Es como si tuviéramos un tren que sale de la estación de Francia cargado de 45 millones, se va a Madrid, lo vacían, lo devuelven y lo volvemos a llenar hasta el día siguiente. 2.225 euros al año habitante. O sea, a nosotros estar en España nos cuesta 2.225 euros habitante. O sea, a una familia de 4 personas les cuesta 10.000 euros al año. El déficit de Cataluña en ese momento era el 8,4%. Cataluña es el país más expoliado de Europa y parte del mundo. USA, Estados Unidos, tiene un déficit fiscal entre estados de 2,5 del PIB. 2,5, nosotros estamos hablando del 8, y pico. Australia el 2% del PIB. Cataluña el 8,4%. 16.500 millones, lo repito porque es una barbaridad. El estado de Baviera es el estado más importante yo creo del mundo, podemos de Europa, pero es el estado más rico del mundo. Bueno, pues el estado de Baviera en ese mismo año tenía un déficit fiscal con el resto de Alemania del 4%, nosotros el 8 y pico por ciento. Y aún llevó esto al Constitucional porque decía que ese déficit del 4%, que eran 3.900 millones de euros, 3.900, 16.500, os voy comparando para que os deis cuenta del desastre que supone para nosotros eso. Y porque decían que si se explotaba de esa forma a Baviera, sabéis que Baviera tiene el Audi, tiene la BMW, es el motor, le quitaban carbón al motor y podían parar la máquina. Nosotros hace tiempo que tenemos parada la máquina y encima aún les estamos dando de comer. Entre 1986 y el 2010, 25 años, el Reino de España se ha quedado de Cataluña 213.933 euros. Millones de euros. 213.933 millones de euros. ¿Recordáis el Plan Marshall? El Plan Marshall fue un plan que los americanos hicieron después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, para levantar Europa. Bueno, pues esto supone 3,5 veces el Plan Marshall. Y los americanos con un solo Plan Marshall levantaron Europa y nosotros no hemos sido capaces de levantar España. Se ha quedado todo en el Bernabéu.
Cuenta Sala y Martí, ¿sabéis quién es Sala Martí? Es el del colectivo Wilson, esos 6 economistas que viven en Estados Unidos, que han hecho ese colectivo. El colectivo Wilson es el primero presidente americano que reconoció el derecho de autodeterminación de los pueblos y han cogido ese título para nominarse. Dice algo muy interesante, dice que hay 2 constantes en el universo. 2 constantes quiere decir que hay 2 cosas que nunca han variado en el universo. Una de ellas es la velocidad de la luz y la otra de ellas es el déficit fiscal catalán. Siempre ha sido el mismo. Y también cuenta cómo se logra eso, cómo la picaresca del Estado hace que eso cuadre y que cada vez sea el mismo déficit fiscal. Vosotros recordaréis que muchas veces lo que se llamó el peix al cova, ha habido negociaciones con Madrid para mejorar la financiación de la Generalitat y han venido el señor Pujol o el señor el del PSC, no me acuerdo cómo se llamaba, el Montilla, el del vino, diciendo que habían logrado, que no sé qué, que no sé cuántos más. Bueno, cada vez que se ha logrado una mayor financiación para la Generalitat, como he dicho al principio, hay 2 vías para recibir dinero del Estado, porque la Generalitat no recoge los impuestos, los paga el Estado los devuelve, pero hay 2 vías para devolverlos. Una de ellas es la financiación de la Generalitat y la otra de Fomento. Como Fomento lo controla el Estado, lo que han hecho es que cada vez que nos han dado por un lado, no se han cumplido los presupuestos de infraestructura de Cataluña por el otro. Y en vez de cumplir el 100%, han cumplido el 30%, han cumplido el 40%, y los 2.000 que nos habían dado por un lado nos lo quitaban por otro, y a veces mucho más, porque el incumplimiento era mucho mayor de esos 2.000 millones de euros. ¿Qué pasaba? Que siempre era el 8, o el 9% del PIB lo que aparecía en nuestro déficit fiscal. Vuelvo a repetir, 16.500 millones de euros cada año. Incluso en el 92, que hubieron las Olimpiadas, incluso en el 92, que fue el momento en que el Estado español se pudo gastar mucho más dinero con Cataluña, hubo un déficit fiscal de 8.000 millones de euros. Y dicen que nos dieron mucho dinero y que no lo hemos devuelto todavía. Sí, encima aún se quedaron, además de pagarnos nosotros las Olimpiadas, porque de 8 a 16 van 8 más, además de pagarnos nosotros las Olimpiadas, se quedaron 8.000 millones de euros. Y dices, bueno, vamos a compararlo, como he comparado antes, con Baviera o con otros países europeos, y no hace falta, lo comparamos con el País Vasco. Más fácil, aquí al lado. El País Vasco, sabéis vosotros que no tiene déficit fiscal. Bueno, pues el País Vasco tiene, y si lo veis vosotros, lo podéis comprobar en el propio Internet, tiene un poco más de la mitad de paro que la propia Cataluña. Fabrican ellos más, tienen un tejido industrial bastante bueno, pero el paro viene por el déficit fiscal. O sea, si nosotros tuviéramos ese déficit, si no tuviéramos ese déficit fiscal, nosotros podríamos compensar empresas para que se montaran en Cataluña, podríamos bajar impuestos como hace Madrid para que se vayan para Madrid, pero sin ese déficit fiscal no podemos hacerlo porque no hay caja. Vosotros suponéis lo que sería la mitad de paro del que tenemos ahora. Tenemos 500.000 parados, serían 250.000 parados de golpe que mandaríamos al empleo. Cotizaciones a la seguridad social, cotizaciones al paro, cotizaciones a las pensiones, 250.000. O sea, fijaros vosotros el daño que nos hace el déficit fiscal, ya no solo en la economía, sino en el propio paro, en las propias pensiones y en el propio estado del bienestar. Hay más comparaciones, siguiendo con las comparaciones. La ley de la dependencia, sabéis que es la ley de la dependencia, en el País Vasco invierte 20 veces más que nosotros en la ley de la dependencia. 20 veces más. O sea, si nosotros invertimos 100, ellos invierten 100 multiplicado por 20. Otra comparación, la renta mínima de inserción. O sea, todo lo que es el estado de bienestar, la pata importante del estado de bienestar. El País Vasco invierte 17 veces más que nosotros en la renta mínima de inserción. ¿Y todo por qué? Porque tienen la llave de la caja. Y hago notar una cosa, porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿la independencia para qué? Si luego a lo mejor gobierna la derecha. En el País Vasco está gobernando la derecha. En Holanda gobierna la derecha, a mí me gustaría ser holandés. En Austria gobierna la derecha y a mí me gustaría ser austriaco.
sea, en este momento, gobierne quien gobierne en España, la izquierda, derecha, centro, tendrá ese déficit fiscal sobre la espalda y no podrá hacer estado de bienestar. Mira, a mi entender me parece ser menos egoísta querer vivir de nuestros recursos sin dejar de ser solidarios a través de Europa que los que se niegan a dejarnos marchar y a su vez se niegan a revisar nuestra financiación porque les favorece. Son más egoístas ellos que nosotros. Nosotros queremos vivir de nuestros recursos. Son ellos los que no quieren que nos marchemos para poder vivir de nuestros recursos. Bueno, os he hablado un poco de esto precisamente para que os deis cuenta la carga que supone para Cataluña el tener esa rémora de déficit fiscal. Ahora pasamos al tema que nos ha traído esta tarde, que es el pensiones en un Estado propio. ¿Cataluña podrá pagar las pensiones si se convierte en un Estado? Primero me gustaría hablar de los miedos, un poco lo que estaba hablando al principio por aquí, los miedos que nos han impuesto, nos están poniendo, nos están tirando encima para que desistamos de nuestro empeño en querer ser un Estado. Ellos en un momento pensaron que primero que iba en broma, que era un soufflé, que bajaría, después empezaron con los miedos y ahora ya los miedos son terribles, están influyendo sobre poblaciones importantes de nuestra sociedad para que con el miedo se retraigan de ir a votar o de votar que sí. El sector más débil de esos miedos es las personas de mi edad, las personas mayores. Se ha demostrado en otros países que son los más conservadores porque tienen miedo a no poder empezar otra vez su vida. Dependen por completo de las pensiones. En la sectorial de jubilats nos estamos dejando la piel para conseguir sacar los miedos a aquellas personas mayores que piensan que nuestro proceso no les conviene. Por miedo a perder las pensiones, por miedo a sus propios compañeros, porque les llaman traidores, por miedo a un futuro que a lo mejor no les hemos sabido explicar o no quieren entender. Nosotros estamos tratando de llegarles a su sentimiento, porque sabemos que el sentimiento de pertenencia es muy fuerte, es difícil de vencer, cuando tratas con sentimientos es difícil de convencer, pero estamos tratando de llegar a su sentimiento con otro sentimiento que pueda ser todavía más fuerte que el de permanencia, el identitario de permanencia, y les estamos hablando del futuro de sus hijos y sus nietos. Les pedimos que dejen el huerto por una temporada, que dejen las partidas de dominó y empiecen a pensar que si no es su futuro, porque les queda poco como me pueda quedar a mí, el futuro lo tenemos muy cerca los que tenemos esta edad, tienen que empezar a pensar en el futuro de sus hijos y sus nietos. Por ahí, con esa sensibilidad, parece que podamos entrar en algún momento. Les recordamos que tienen que decidirse, que tomar una determinación. Les recordamos que se podrán oír el día de mañana alguna cosa por parte de sus hijos y sus nietos. Les recordamos que a lo mejor esta es una oportunidad única que no nos volverá a pasar nunca más en la vida. Y les decimos que lo que se pueden oír de sus hijos y sus nietos es aquella palabra de que y haya, en aquel momento con vuestro voto no fuisteis capaces de regalarme un país nuevo. Por culpa de vuestro voto, a lo mejor tendré que irme a trabajar al extranjero o me quedaré en el paro para mucho tiempo. Yo no tengo miedos, no he tenido nunca, la verdad, no he tenido ni siquiera combatiendo una dictadura destructiva de identidades lingüísticas y sociales. Hemos de ser valientes. Yo a veces me pongo a pensar en los colonos de las colonias británicas de Norteamérica, que también debían sentirse británicos, pero que no tuvieron ninguna duda en pensar en el futuro de sus descendientes, de sus propios hijos o de sus descendientes. Y se pusieron al trabajo de crear un país donde sus descendientes dejaron de ser súbditos de la corona británica para ser ciudadanos en el primer parlamento democrático del mundo. Y seguramente también se sentían británicos, pero les pudo más la fuerza de crear un nuevo país. A nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Ellos lo consiguieron con las armas, nosotros lo conseguiremos con los votos. Fijaros si es fácil, con los votos. No vamos a tirar un solo tiro. Bueno, retomemos el tema de las pensiones porque me he puesto melancólico y me he pasado al tema. ¿Me perderéis las preguntas más tarde, por favor? Y así ya termino ya.
Las pensiones, yo siempre les recuerdo que no las paga el rey, ni las paga Rajoy, ni las paga la Fátima con sus milagros, tampoco no las paga la Fátima, ni siquiera las paga los presupuestos generales del Estado. Fijaros vosotros que los militares cobran de los presupuestos generales del Estado, de nuestros impuestos. Los curas también. Los militares, los curas, los funcionarios, los políticos, pero las pensiones no. Las pensiones salen de la cotización de los trabajadores en activo. O sea, a los trabajadores en activo se les descuenta una parte proporcional de la nómina que va a parar inmediatamente al pago de la pensión. No hay nada intermedio, no hay ningún banco intermedio, ni una caja intermedia, ni una... Por lo tanto, el que paga la pensión no la paga para él, la está pagando para mí. Después, si hay gente detrás de él trabajando, le pagarán la pensión a él. Si no hay gente detrás trabajando, o le bajarán la pensión o no se la pagarán. Esto es importante porque hay que ver muy claro que lo que genera las pensiones es el trabajo. Solo podrán pagar las pensiones los países capaces de generar trabajo. Y España no lo está demostrando y nunca lo ha demostrado. Ahora me preguntaréis, sí, yo he oído hablar de una caja que hay de pensión, de una caja de garantía de las pensiones, un fondo de garantía que existe en Madrid. Es verdad, existe, pero no es un fondo para pagar todas las pensiones. Esto nació en el 1995, con lo que se llamó el Pacto de Toledo, no sé si recordáis ese tema. Se reunieron sindicatos, patronales, el gobierno, para darse cuenta de que la pirámide podía empezar a girar y a convertirse en un cuadrado si no hacíamos nada por tratar de que en el momento de vacas gordas ahorrar algún dinero que luego nos sirviera para ello. Esto nació del baby boom. El baby boom, los 50, los 60, tuvimos muchos hijos, los que en aquel momento estábamos casados, el promedio eran 3 hijos, 4 hijos de la mayoría. Y pensaron que en el momento de vacas gordas se pudiera ahorrar un dinero que sobrara del pago, o sea, lo que se recaudaba con lo que se pagaba podía tener una diferencia positiva y se pudiera guardar ese dinero. Y no solo guardar, sino invertir en bonos seguros, en algo seguro, para generar más riqueza. Esto se calculaba que podría empezar a gastarse pues cuando los nacidos en los años 60 pues cumplieran 60, 65 años. Pero la crisis ha precipitado el uso de esta caja. Les llamaban la hucha de las pensiones o algo así. Ha precipitado eso y en este momento ya estamos empezando a tirar del fondo. En 2011 habían 66.815 millones de euros. 66.815. Tampoco es una fortuna, pero servía para ir tirando, y si hubiésemos podido llegar al 2020 podríamos haber hecho mucho más. Pero el Estado español, en esta crisis, en un momento en que la prima de riesgo era muy alta, ¿os acordáis de aquello de la prima de riesgo que cada día nos lo recordaban? El gobierno español empezó a convertir ese dinero en bonos del Reino de España. Empezó a convertirlo también obligado porque estos bonos estaban repartidos en otros países extranjeros que habían comprado, pero al darse cuenta de la crisis española empezaron a vender y el Estado español se vio obligado a comprar. Entonces la Fátima nos informó hace un año, hace 2 años o algo así, que en este momento este fondo estaba invertido el 97% en bonos del Estado español, bonos del Reino de España. Eso da una inseguridad tremenda porque no es dinero, es papel. Eso en una intervención de Europa que hemos estado a punto, eso se convierte en la mitad o menos. Os podría poner un ejemplo, que es un ejemplo curioso. Vosotros figuraros las familias que vivían en masías y que las familias venían muy unidas, vivían los abuelos, los hijos de los hijos y las yobas, todos juntos, y se deciden hacer un ahorro y crean una hucha. Piensan cuando vengan las vacas flacas y empiezan a poner en la hucha, pero al abuelo le gusta ir al bar y piensa, bueno, yo le cojo un poquito aquí, dejo un papelito y digo, he cogido 25. Al día siguiente, pues, o a la semana siguiente, pues yo le pongo aquí y les dejo 25 más. Y cuando van a echar mano de la hucha, solo hay papeles del abuelo.
Entonces, lo que tenemos en este momento no son papeles del abuelo, porque el abuelo ya ha caudicado, o como se llame, y son papeles del hijo, del Reino de España. En este fondo, fijaros vosotros para desmentir lo que dice la Fátima. La Fátima dice, no sé si lo habéis oído, que nosotros, los catalanes, cobramos las pensiones gracias a la generosidad o a la solidaridad del resto de España. Bueno, pues en esa caja, en ese fondo, nosotros los catalanes, siendo 7,5 millones, pusimos el 74,6% de esos 66.000 millones, pusimos el 74,6%, y los españoles, el resto, puso el 24,6%. Hay que destacar también que en 18 años que se calcularon estas imposiciones, nosotros pusimos en esa caja el 70 y tantos %, ya digo, pero si ese dinero tuvimos de esos 18 años, 4 años negativos, los 2 primeros y estos 2 últimos, que estamos ya también en este momento en negativo, por eso dicen que nos han dado dinero para poder pagar las pensiones, pero lo dicen, pero no nos han dado dinero, nos han dado esta caja donde nosotros habíamos puesto el 74,5%, o sea que nos han dado de nuestro dinero. Se calcula que en este momento nosotros tendríamos, si nos hubiésemos tenido la propia caja nuestra, en vez de ponerlo todo en la caja común, que tendríamos unos 24.000 millones de euros para poder pagar, para poder salir de estos momentos de crisis. Sin embargo, nos lo están dando ellos porque, claro, son ellos quienes tienen la caja. De estos 18 años nosotros tuvimos 4 años negativos, el resto todos positivos, y de esos 18 años ellos tuvieron 4 o 5 años positivos y el resto negativos. En ese periodo de tiempo nosotros tuvimos esos 24.000 y ellos tuvieron, por aquí lo tengo, 82.704 millones negativos de déficit. O sea, ellos en vez de poner, lo que hacían era sacar de esto. O sea que esto se demuestra que siempre ha sido positiva las pensiones en Cataluña, siempre ha habido para pagar las pensiones y encima en algunos años ha sobrado. Eso te demuestra que el mismo expolio fiscal que teníamos en el principio, que os he demostrado, también lo ha habido en el tema de las pensiones. Eso demuestra que es mentira lo que dice Fátima, que los solidarios hemos sido nosotros con el resto de España, siendo el 16% de la población española. Eso demuestra que aquí hay más trabajo y por eso hay más cotización, y eso demuestra que aquí los salarios son más altos y por eso también hay más cotización. En el 2012, 13 y 14, aquí hace poco, ya se empezó a echar mano de esta caja, de este fondo de reserva, y se calcula que en 3 años ya han salido de este fondo de reserva 18.030 millones de euros para pagar 9 millones de pensionistas. En solo 3 años la hucha de pensiones se ve reducida en un 27%. Las retiradas importantes siempre son en las pagas de Navidad y de julio. Sucede siempre que en las pagas de Navidad 18 de julio, no, 18, no recuerdo el 18 de julio porque era cuando se pagaba la paga en mi época, y las de julio, diré vacaciones, se calcula, en diciembre del 12 se tuvieron que retirar 3.520 para cumplir con el pago, pero no el nuestro, no el de Cataluña, el de toda España. Si nosotros somos el que menos paro tenemos, a excepción del País Vasco, como he dicho antes, y Navarra. En el julio del 13, 3.500. En diciembre del 13, 5.000. Y en el 14, 6.000. A este paso, en el 2018 nos quedamos sin fondo de reserva de la Seguridad Social. O sea que no sé qué es mejor, quedarse o marcharse. Te vuelvo a repetir, solo los países capaces de empleo podrán pagar las pensiones. Ejemplo, el país pequeño, Holanda, 4% de paro. Ese sí que podrá pagar las pensiones. España, país grande, como le gusta decir a Rajoy, país grande, el 24% de paro. Burro grande aunque no ande. ¿Cataluña podrá pagar sus pensiones? Mira, yo siempre les digo a la gente que vino de otras partes de España, porque yo hablo bastante para la gente de habla castellana, que cuando venimos aquí a Cataluña,
Cuando nuestros abuelos o nosotros o nuestros padres nos trajeron aquí a Cataluña, no nos trajeron a Cataluña porque aquí brillara más el sol o el ambiente fuera mejor o nos gustara más el catalán que el castellano. Nosotros venimos aquí en España, aquí a Cataluña, porque había trabajo, porque en nuestro sitio no había trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, solo los países capaces de crear empleo podrán crear, porque podrán pagar las pensiones. Nosotros somos capaces de crear empleo. Y sobre todo, vuelvo a repetir, recuperando el déficit fiscal. Las pensiones están garantizadas en un Estado propio. Aquí tenéis los tres principales razones. Primero, podríamos pasar otra vez a la recuperación de ese déficit fiscal. Con ese déficit fiscal podríamos ayudar con préstamos a bajos a los emprendedores. Sabéis que hay un montón de... Este país se caracteriza por la creación de pequeña y mediana empresa. Los emprendedores son primordiales para crear esas pequeñas y medianas empresas, pero necesitan financiación. Necesitamos un banco catalán, necesitamos algo que sea capaz, a bajo interés, de darle salida a esos pequeños empresarios. Empresarios con dificultad de cierre, sabéis que están cerrando un montón de empresas. Potenciar la investigación, es asegurar el futuro. La investigación es el futuro, no podemos seguir con el ladrillo y haciendo botijos. Crear más escuelas, la formación es primordial. Más maestros con eficiente reciclaje. Tenemos que tener maestros que sean capaces de dar el futuro, no el pasado. Se está enseñando el futuro y necesitamos dar el pasado. Hospitales, médicos, enfermeras, mejora lista de espera, infraestructuras que nos ayuden a exportar hacia Europa, muy importante, el corredor mediterráneo. Red de trenes de cercanías, es más importante las redes de cercanías en un país como el nuestro, que tiene 4 provincias importantes y que tiene una movilidad laboral importante, que crear aves para que se paseen los señoritos a comer paellas a Valencia. Redes de trenes, de cercanías, potenciar la ley de dependencia, lo que nos pasa con el País Vasco. Así crearíamos asistentes sociales, cuidadores de ancianos, etc. La administración de un Estado que hoy cotiza en Madrid. O sea, nosotros estamos pagando el 21% del 1,5 millones de funcionarios que tiene Madrid, les pagamos el sueldo y la seguridad social porque dicen que trabajan para nosotros. Nuestro PIB es el 21% y nos cargan el 21%. Dentro de esos 18.000 millones, si contáramos el carga-beneficio, pues nos dirían que no nos devuelven el 21% porque están pagando a los funcionarios de Madrid. Pero esos funcionarios de Madrid comen en Madrid, gastan en Madrid, se casan en Madrid, compran pisos en Madrid y pagan el IRPF de Madrid. Si los tuviéramos aquí, que no sería el 21% seguro, sería mucho menos, porque somos la comunidad con menos funcionarios de toda España, estarían cotizando aquí, la seguridad social de aquí, el paro de aquí y las pensiones de aquí. Diplomáticos, porque tendríamos embajadas. Vosotros figuraros lo que crecería Barcelona en un momento, que tuviera que hacer embajadas, que tuviera que hacer sedes de multinacionales. Barcelona como capital doblaría sus ingresos inmediatamente. Como conclusión, trabajo, bienestar, modernización del país. ¿Y al año que viene qué hacemos? Porque al año que viene volvemos a tener 16.500 millones. Todos estos logros europeos cotizarían a la seguridad social, aumento de calidad, tal y tal y tal. Las cuentas de la seguridad social de los últimos 15 años han sido favorables para Cataluña. Ya os he dicho, aquellos 18 años, Cataluña tiene un superávit de 24.773, el resto de España 83.000. Los ratios que tiene Cataluña sobre la seguridad social, todos son favorables para Cataluña. El primero, índice de paro, menor que en el resto de España, nosotros 19, el resto de España tiene 22-23. Salario medio, el salario medio es más elevado en Cataluña que en el resto de España. Salario medio, cuanto más salario, más pagas a la seguridad social. Y la pirámide de edad es menor, entre 55 y 65 años, es menor la gente que está dentro de esa pirámide para jubilarse el día de mañana que en el resto de España. O sea que los 3 ratios son favorables a Cataluña. O sea, es mentira que nosotros tuviéramos que defenderlo. Todo es favorable para Cataluña. Cataluña tendría mejores condiciones para pagar esas pensiones. ¿Qué nos ofrece España? A mi entender, somos más realistas, pragmáticos o menos ilusos los que queremos marchar que los que pretenden quedarse en España. Después de todo lo explicado, comprenderéis que tengo razón cuando tengo este parecer. El mayor índice de paro de Europa,
Antes y durante la crisis, es que no solo ha sido con la crisis, que antes de la crisis ya teníamos ese índice de paro. Comparable solo con Grecia, ni siquiera Portugal, ni Irlanda. El 50% de paro juvenil. Les digo a los míos, nuestros hijos tendrán que volver a liar las maletas, como hicimos nosotros, e irse más al norte a volver a trabajar, porque con el 55% de paro no hay porvenir. Unos sí, unos no. Mano de obra barata, salarios bajos, peligro a corto plazo de las pensiones. El 18 se nos terminaría ese fondo de reserva de la Seguridad Social. Expolio fiscal de 16.500 millones anuales. Gobiernos derrochadores, 40.000 millones gastados en la segunda red de alta velocidad del mundo, después de los chinos. 40.000 millones. ¿No se recuperará ese dinero? Nunca. No es rentable. Cada vez que arranca una máquina, gasta en electricidad nuestro porvenir, nuestro futuro. Y luego la cogen 18 pasajeros. Si nos vamos, tendremos que hacernos cargo de nuestra parte de la deuda del Estado español. O sea, si el Estado tiene el 100% de deuda, nosotros tendríamos que hacernos cargo de algo de ello. No tendríamos por qué, porque la deuda es del Estado español. Pero supongo que con las condiciones de hoy en día, en el que dependes mucho de los mercados, no podemos jugarnos un prestigio por un 21 o un 16%. Pero si es que si nos quedamos pagaremos el 100% de la deuda. Y es demostrable, el 100% de la deuda. Hay 17 comunidades, de las 17 comunidades solo son rentables, no solo son superávit 5. Y las 5 son País Vasco y Navarra, no ponen nada, solo quedan ellos, tienen la llave de la caja. Madrid, efecto sede, efecto de los 1,5 millones de funcionarios que trabajan en Madrid y pagan su IRPF en Madrid. O sea, Madrid dicen que ingresa, pero ingresa porque los demás trabajamos, y dicen que no gasta, pero gasta a escondidas. O sea que en Madrid no sería deficitario si nosotros dejáramos de poner esos 16.500 millones. ¿Quién queda para pagar esa deuda? Baleares y Cataluña. Los dos que seguiríamos pagando el 100% de la deuda, porque el resto, si son deficitarios, lo que hacen es seguir generando deuda. No harían pago de la deuda. Cuando tú no tienes dinero, no pagas el alquiler de tu casa. Cuenta el colectivo Wilson que mantener un Estado propio nos costaría 383 euros por persona año. 383. Hoy, estar en España, tener un Estado español, nos cuesta 2.251. Eso son 6 veces más, casi 6 veces más que tener nuestro propio Estado. Esto no tiene futuro, compañeros y compañas. El 27S con la papeleta en la mano del voto, tenemos que hacer como Hamlet. No tendremos la calavera, pero tendremos la papeleta. Entre ser o no ser, tener futuro o el sin futuro de España, trabajo o paro, modernidad o decadencia, ilusión o resignación. Sí, compañeros y compañas, estas elecciones plebiscitarias tenemos dos opciones: ilusión o resignación. Esta es la cuestión. Para finalizar, os hago una reflexión. Si ganamos, lo podemos pasar mal unos meses. Si perdemos, lo pasaremos mal toda la vida. No solo nosotros, también nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias por haberme escuchado y si queréis hacerme alguna pregunta, estoy a vuestra disposición.